permiso de todas y todos ustedes, voy a empezar a grabar la sesión para compartírselas después y puedan verlas ahí también, si quieren repasar algo. Ok, hoy nos corresponde la unidad 39 de la vida de Jesús, tercera parte, ¿no? Y estamos viendo importantísimo en estas tres unidades que hemos visto, lo que es, en efecto, como lo dice este título, la vida de Jesús basado en los cuatro evangelios que tenemos en las Escrituras, ¿no? Eso es importante, entonces Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Importante, no sé si ya lo han notado, ya lo hemos dicho, pero de pronto por si se les ha pasado y demás, recordemos que esa narrativa que guarda este material que hemos utilizado está basada más en cronología de este evento. Más que en seguir cada libro, ¿no? Entonces, según la cronología, la observación que hace el autor empieza a enmarcar qué pudo haber pasado el primer año, el segundo, el tercero, y por eso también los denominó de esa manera que nosotros vimos inicialmente. Como ustedes ya saben, importantísimo, vamos a revisar tareas, vamos a poder tener el espacio de socializar lo aprendido por parte de ustedes, obviamente también de parte mía, voy a aprender mucho con ustedes y aprendí también en la preparación. Vamos a revisar los puntos importantes de esta unidad y por supuesto vamos a ver algo que de una u otra manera sí tiene que impactar el estudio de la escritura en nuestra vida, sea cual sea, así sea un estudio panorámico de ver fechas, de ver contexto, de ver mapas y todo eso, también debe impactar de una manera especial nuestra vida. Bueno, entonces no siendo más y para eh, entrar aquí en materia, nosotros teníamos unas lecturas que teníamos que revisar, que son la guía que ustedes tienen allí en nuestro Classroom. Entonces, por favor, me escriben allá en el WhatsApp. Yo leí la guía. Excelente, eso queremos. Em, si la desarrollaste, chévere también, pero recordemos que eso ya es algo de ustedes, ¿cierto? Ya lo dejamos claro en las lecciones, unidades, clases anteriores. Y que hayan revisado los videos, entonces allí van a escribir, yo vi el video, o los videos, porque eran dos, ¿listo? Eran dos partes de este evangelio. Ok, y teníamos una parte que era la memorización de los libros, ¿cierto? Sí, ¿Cierto? señor. Ok, muy bien. Entonces yo quiero ver esos micrófonos abiertos. Aparte de que ustedes nos lo compartieron allí, excelente. Todavía veo el de Glorita cerrado, el de Nubia Esperanza cerrado, el de María del Pilar está cerrado. A ver, ¿Qué quiero ver dice esos la guía de micrófonos. ejercicio? ¿Cómo? Ah, el micrófono. Sí, el micrófono, no, el micrófono solamente. ¿Quién más falta? Ana Gabriela, Elizabeth sí me dijo que iba a estar un poco ocupadita, pero va a estar ahí escuchando la lección. Listo. Esos micrófonos abiertos, por favor, que participen, ayúdenos a hacer de esta clase algo bien especial. Ok, entonces, ¿cuáles son los libros que nos correspondían hoy? Hasta Tesalonicenses, ¿no? Voy entonces Sí. a empezar con los libros y ustedes van a hacerlo conmigo. Cuento hasta tres y los decimos, ¿no? Porque pues la idea no es que ustedes los digan después porque ¿qué sentido tiene, no? Entonces, vamos ahí. Dice uno, dos y tres y dice Mateo, Mateo, Marcos, Marcos, Lucas, Lucas, Juan, Juan, Hechos, Hechos de los Romanos, Apóstoles, primera y segunda Romanos, de Primera de Corintios, Corintios, Gálatas, Gálatas, Efesios, Efesios, Filipenses, Colosenses, Colosenses, primera y segunda Primera y de segunda de Tesalonicenses. Primera y Tesalonicenses. segunda de Tesalonicenses. Uy, mejor dicho, ¿sí vieron que todos había una, mejor dicho, una sincronización terrible? Muy bien, muy bien. Nos felicito. Esa es la idea que, pues, se quiere, ¿no? En estos cursos. Listo. Vamos entonces a, ¿qué nos falta aquí? Memorizar el versículo de hoy, ¿sí? ¿Lo memorizaron? Juan. 20, 30, 31. Listo. Vamos entonces allí. Juan 20.
30, 31. Les voy a entonces a contar para que vayamos todos junticos. Dice Juan 20, 30, 20, treinta y 30, treinta y uno. uno. Hizo Listo, además otra vez porque empezamos mal. Ahí vamos. Uno, dos y tres. Juan 20, 30, 30, treinta y 31. uno. Hizo además Hizo Jesús además Jesús otras otras señales en presencia de señales sus presencia discípulos, de sus las discípulos, cuales no están escritas las en cuales este no están libro, escritas en este pero libro. estas se han escrito Pero para estas se han que escrito creáis que Jesús es que el creáis Cristo, que el Jesús Hijo de es el Dios, y Cristo, para el que Hijo de Dios, creyendo y para que tengáis creyendo vida en tengáis su vida nombre. en su nombre. Uy, mejor dicho. Muy bien, muy bien. Les felicito. Ok, esa es la idea. Gracias por haberlo compartido también con nosotros allí en el WhatsApp. Vamos a poder hacer el seguimiento de sus tareas. Bueno, gracias, gracias. Vamos a estar entonces en el transcurso de esta semana, estar enviando una encuesta, un test sobre esta unidad para que ustedes puedan allí como también ayudarnos a entender un poco lo que pudieron comprender de esta unidad. Muy bien. Ahora sí es el espacio de ustedes. A ver, cuéntenme entonces, ¿qué vieron ustedes en esta unidad? Voy a ir tomando apuntes de lo que ustedes me digan. Recuerden Eh, que ustedes son los que hacen la clase. ¿Quién alzó la mano? Susana, por favor, adelante. eh, pues yo quería como hablar sobre que me parece curioso ver cómo Jesús sabía en qué tiempo se iban a dar cada una de las cosas, ¿no? Entonces, él incluso le dijo a sus discípulos que no digamos que no contaran todavía o sea, que él era el Cristo, que él era el Mesías hasta un punto, porque él sabía que de ahí en adelante, pues él iba a decir que era el Mesías, que era el Cristo y iba a ser muy controversial o incluso más de lo que pues ya había hecho con los milagros. Iba a ser muy controversial lo que él iba a decir frente a los fariseos, los saduceos. Entonces, él, pues, en este tiempo, pues, que lo llaman, pues, aquí en el texto de oposición, pero yo lo veo como más que va a ser muy directo el tema de que Jesús va a decir que realmente él va a ser el Mesías, el que va a salvarlos, ¿sí? Y pues esto para los judíos, no para todos los judíos, iba a ser bien recibido, ¿no? Entonces, pues se empieza como a tensionar el ambiente, la verdad, mucho Ok. más y hasta llegar pues a la crucifixión. Muchas gracias, Susana. Excelente tu resumen. Gracias por compartir esto. Chévere que puedan sacar esas conclusiones. ¿Quién más quiere compartir? Somos varios. Esperancita tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Bueno, yo hice, buenas noches para todos, Buenas un pequeño noches. resumen mirando la guía de la lección 39, según lo que escribí ahí, desarrollé, bueno, el resumen es, pues que en el tercer año del ministerio de Jesús se llamó el año de la oposición. Ok. En esta etapa, la hostilidad hacia Jesús se hizo más fuerte por, por parte de los líderes religiosos, quienes desestimaban la autoridad de Jesús. Eh, a veces este rechazo, Jesús continuaba realizando milagros y enseñando mientras llegaba la hora de crucifixión. Amén. Amén, amén, Esperancita. Muchas gracias por compartir con nosotros eso que observaste. María del Pilar, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Buenas Bueno, a mí noches. me llamó la atención, creo que normalmente
en el mundo de los cristianos la gente cree que Jesús no hablaría de cierta manera. Y me llama la atención cómo Jesús sí lo hizo. Me refiero cuando pues, reprendía y decía ciertas cosas, las hacía por supuesto con mucha autoridad, pero también era muy firme, o sea, no le daba temor como referirse a ellos como hipócritas o como, y lo hizo. Entonces, creo que eso es importante en la medida en que la gente hoy en día cree que Jesús no tenía mucha, como no sé cómo decirlo, mucha firmeza, mucho criterio, mucho carácter. Y la Biblia muestra que sí. Ujú, Por otro lado, también, a pesar que obviamente él mostró muchas señales, yo me colocaba en la posición de esas personas en la época y lo que pensaba era, pues seguramente para mucha gente no fue tan fácil creer que él era el Mesías y pensando en mí, yo decía, no sé si para mí también hubiera sido fácil creerlo a pesar de las señales. ujú. Y la manera como la Biblia también ¿cómo se llama esto? Ay, perdón, olvidé el término, que te llama como la atención Atención. Ujú. respecto, no me refiero te dice mucho cuidado porque vendrán falsos profetas, falsos ¿Te advierte? mesías. Eso advierte, eso, ¿no? Y eso, y la manera como hoy en día la gente también cae tanto en esas cosas. Entonces, me parece también curioso, digo, pero si la Biblia también nos advierte, ¿no? Porque la gente dentro de las mismas congregaciones cae en ese tema de Mesías y profetas y no sé, entonces presumo yo que también las personas no se toman el trabajo de leer un poco la Biblia. Ujú. Eso. Ok, listo. Gracias, María del Pilar. Excelente tu aporte. Gracielita, adelante. Ahí veo tu mano levantada, una mano real. Sí, señor. Pues eh, admirada pues de la misión que el Padre Santo le puso a nuestro Señor Jesús y que Él lo obedeció todo hasta morir por obediencia a su Padre. Y también pues que Él cuestionaba a sus discípulos porque les pedía una cosa y no lo hacían, como era que estuvieran pendientes, que oraran, pero ellos se quedaban dormidos. Sí, y Ujú, también en el sermón de las 7 palabras, ahí también vuelve y entiendo que hasta la final él todo lo hizo por obediencia a su Padre y para salvarnos a nosotros. gracias, Gracielita. Súper, excelente. ¿Quién más? A ver, ¿quién nos comparte más? Ferchito, yo. Dale, Esperancita. Y luego, Glorita. Bueno, a mí me impactó muchísimo cómo en Lucas 19, 41 al 44 habla de que cuando Jesús se acercaba a Jerusalén por última vez, cómo mostró su dolor por esa ciudad querida y lloró sobre la ciudad, ¿no? Cómo nos muestra cómo el Señor Jesús, eh, que se hizo como nosotros, sintió ese dolor y ese pesar, porque ellos en ese momento tenían como la mente nublada, ¿no? Lo dice. Eh, o si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. Entonces, me impactó muchísimo al ver que él pues se entristeció y lloró porque como si no le reconocieran y de hecho pues no le reconocieron, ¿no? Entonces Así me es, pareció la mayoría. hermoso. Sí, señor. Excelente, gracias, Esperancita. Listo. Entonces, vamos, Glorita. Gracias. Bueno, Ferchito.
Em, Creo que también observé en la lección, aparte de que nuevamente me toca profundamente las fibras del corazón todo el sufrimiento que tuvo que vivir, ¿no? Increíble, puñetazos, abofeteado, escupido, bueno, en fin, eso lo vuelve a tocar a uno por más que ya uno sepa todo eso. Ujú, así es. Pero también sí, antes de que él vaya a la cruz y aún en la cruz, eh, puedo apreciar que con sus discípulos él se encarga de dejar bien claritos todas las cosas que han de pasar para lo que él viene. Por ejemplo, cuando también Pedro saca su espada, quita la oreja, él le aclara ahí como con firmeza también que eso tenía que suceder, o sea, me impacta mucho que él aclara mucho, de manera que cuando pasa, pues ellos ya se dieron cuenta que era lo que había pasado y realmente quién era él, ya como que abren los ojos, ¿no? Porque entienden ya bien todo. Así es. Observé eso en el texto. Muchas gracias, Glorita, por tu observación. Muy bien, ¿quién nos falta? ¿Quién más hay por ahí? Creo que ya nadie más, ¿cierto? No, no veo más ahí en pantalla. Si hay alguien más, bueno, Elizabeth, pero ya me dijo que no. Bueno, va a estar ocupadita ahorita, está trabajando también. Ok, listo. Entonces, muchas gracias. Qué bueno que podamos observar estas cosas. Mm, recordemos que, según el autor, bueno, no sé si ustedes han visto algo que se llaman los mapas mentales. Un mapa mental es un método gráfico que se utiliza para eh, socializar, bueno, más como para organizar información y aprenderla o recordarla, memorizarla de una manera más fácil, ¿sí? Entonces esos mapas mentales te permiten hacer como dibujos que van asociados a palabras y ese dibujo central sale otro y ese nos especifica algo de ese todo que quiero aprender y de ese se derivan muchos otras raíces o otras ramas en las cuales yo agrego nueva información. Bueno, esos métodos están creados para que podamos sintetizar información muy grande y la podamos aprender muy rápido y la podamos recordar también de una manera muy rápida. ¿Por qué les digo esto? Porque yo veo al autor del libro tratando de comprender un poco y cómo él podía sintetizar tanta información que hay en los evangelios y que por supuesto el objetivo que yo veo en él es de manera cronológica mostrar la vida de Jesús. Entonces, con base en esto, lo que yo veo en esos 3 años, como él los divide, él decide enfocar su observación y su estudio de los evangelios de esa manera. Va a hablar de la vida de Jesús, pero lo va a dividir en años. Y para que sea más fácil también para él y para los escuchas como nosotros, él lo que decide es a cada año le va a poner un título que va a enfocarnos un poco en lo que va a tratar cada año. Si ustedes notan, el primero, ¿de qué era? Dice que era de oscuridad, ¿no? Pero, y que también hay nosotros, ay, pero ¿cómo Jesús va a estar en la oscuridad? Ciertísimo, yo también estuve ahí mirando, revisando, yo y caramba, ¿cómo así? Pero no, básicamente el tema es que él no tuvo popularidad, el tema es que también por ese lado, bueno, no tuvo en ese momento popularidad porque no quería. Como por ahí alguna de ustedes lo dijo muy bien, él sabía cuáles eran los tiempos y ese no era el tiempo de ser popular. ¿Listo? Porque no era de esa manera, sino que tenía que preparar ciertas cosas, ¿no? Y por alguna manera también, o de alguna manera, perdónenme, em, a entrarse un poco más en la situación de pecado del hombre. No porque no lo conociera y no que él fuera a pecar, sino eh, que el hombre que estaba en ese momento a su alrededor, hombre y mujer, ¿no? El ser humano que estaba a su alrededor, lo viera a él también compartiendo con ellos, aún en medio de esas situaciones de pecado de esas personas, que él no lo rechazaba y demás. ¿Listo? Vemos una segunda, dice que el segundo año de qué era, a ver quién me cuenta. Será lo contrario. El primero era Popularidad.
seguridad, Y de popularidad. pronto de popularidad. Ah, muy bien. Era de popularidad, ¿cierto? Entonces ahí ya es cuando el autor nos dice, no, mira, y eso fue lo que se vio hace 8 días. Entonces ahí es cuando él se mostró más y, mejor dicho, se puso a mostrar su poder de una manera más fuerte. Si ustedes ven en el año anterior, él dice cosas como, madre, venga, no me ponga aquí a multiplicar el vino porque no ha llegado mi hora. No es el tiempo de ser popular. Y sabemos que, y lo digo también, no el popular en mal término, no en el mal sentido de la palabra, sino popular para el propósito que él necesitaba y quería, que era mostrarse como Dios entre nosotros, el Emanuel, que era el único que podía salvar a la humanidad, ser ese sacrificio, ese Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces ese año se vuelve de popularidad, donde lo ven haciendo milagros, él va aquí, va allá y se muestra de que quién es como él. Es decir, o, ¿cómo lo digo? Sí, quién es como él en ese momento, él hace de todo. Le levanta muertos, él restaura extremidades, él le da vista a los ciegos. ¿Qué más les digo? Cosas que naturalmente el ser humano no puede hacer y no ve. Además de cosas extremas como el resucitar, darle vida nuevamente a una persona. Además de decir que él también perdonaba, pero pues eso es otro tema importante allí, pero que eso también pues la gente no como, uy, venga, si él perdona pecado, chévere. No, no, antes era un problema, ¿sí? Pero la cosa es que él quería mostrar que ¿quién era el único que podía hacer estas cosas que él estaba haciendo en este momento? El único que podía hacer eso y que lo demostró a través de la historia con sus profetas es el Señor, es Jehová de los ejércitos, es el Padre, es nuestro creador. ¿Listo? Así que si este ser que vino también lo hacía, es porque venía de él. Y como lo demostró, no solamente venía de él, sino en esencia era él. ¿Listo? En esencia era Dios como hijo. ¿Listo? Que vino a este mundo. Bien, en cuanto a este tercer año, a ver, ¿quién recuerda qué es este año? Oposición. Muy bien, gracias. Oposición, listo. Entonces, muy popular y toda la cosa, pero ahí es cuando la gente le metió el freno. No, señor, usted ya se nos está pasando. Chévere que nos sane, chévere que su merced, yo no tenía una patica y su merced me la restauró, mejor dicho, me la hizo nueva. No veía y con su salivita me hizo ver, en fin. Pero eso ya se está pasando porque usted está diciendo que también va a salvar. Para nosotros como nación y cultura, el esperar un Salvador no es natural. ¿Sí? Nosotros no somos criados en eso, esperando un Salvador. Bueno, aunque somos criados en una cultura católica, sí, en religión universal, la gran mayoría, ¿no? Y algunos después estuvimos en el cristianismo, no somos criados para esperar un Salvador. En cambio, ellos sí se formaron desde chiquiticos esperando un Salvador, el Salvador prometido. Así que para ellos esto era bastante fuerte, esto era una cachetada en la cara. Así como dicen mis compañeros con los que jugamos fútbol, eso era como un zapatazo en la cara, en la nariz, ¿listo? Nadie podía tomar esa posición, eso era blasfemia y según la ley, si alguien blasfemaba de esa manera, es decir, hacerse Dios, porque si yo digo, ah, yo soy hijo de, ¿qué les digo yo? Yo soy hijo, alguien así bien cool para mí. No, pero no hay. No, yo soy hijo de tal persona que tiene cierto poder, tiene cierta alcurnia, tiene prestigio, tiene reconocimiento. Si yo digo que soy hijo de él, pues sencillamente todas, digamos que sus características yo las adquiero. La gente va a empezar a ver en mí cosas de mi padre, ¿sí? Básicas también, que aunque eso dice, no, pues eso es lo más bobo del mundo, pero hay cosas básicas como que, así como él es un ser humano, yo también soy un ser humano. ¿Listo? Que tiene ciertas características en su cuerpo, que piensa, razona. Ay, sí, es muy básico y demás, pero esa es la esencia de yo nominarme como tal, un hijo de tal persona. Soy de su naturaleza. Cuando Jesús se denominó como hijo de Dios, lo que estaba diciendo era, yo también en esencia soy Dios. Yo soy, pues, como ellos lo interpretarían, ¿no? Otro Dios, qué sé yo,
pero no lo podrían hacer, ¿listo? Además que en la gran mayoría, y como eran estudiosos, ellos sabían que había solo un Dios, y esto también era complejo, así que si él se denominaba Dios, pues era el Dios todopoderoso también, ¿listo? Entonces esto no le gustó a la gran mayoría de los escuchas que eran religiosos, que como ya les había hablado, habían fariseos, habían seduceos, habían guerrilleros de esa época, que ustedes se acuerdan cómo se llamaban, que se me fue el término. Oh, Elotes. los celotes, muy bien, gracias Susana, por eso es que teniendo esta clase tan cool, uno sale adelante porque sale adelante, ¿no? Excelente. En ese año de oposición, entonces, como ya lo hemos hablado, vemos a la nación diciéndole no a la gran mayoría. No, usted no puede denominarse así y empiezan a hacerle la perseguidera para ponerle la ley encima. ¿Cuál era la ley? Muera. Callen a este tipo. Si no se quiere callar, pues que se muera, que era lo natural. Y básicamente es lo que nosotros conseguimos en este tema de la oposición. Pero aquí les dejé algunas cositas con relación a este año para que tengamos en cuenta, en ese año de la oposición. En el crecimiento de la oposición vemos a los fariseos y a los escribas que cuestionan su autoridad. Ahora, esto me parece espectacular. Yo no sé si ustedes han visto la serie The Chosen. Me encanta. De hecho, me tocó pausarla porque, mejor dicho, me estremece mucho, pero ya casi termino de verla. Aunque toma, imagina un poco de cosas también esta serie que no se narran en la Biblia, pues a través del contexto de lo que era esa cultura trata de traerlo ahí. Pero es muy, muy chévere, muy cool porque este personaje, yo no sé cómo se mete en ese papel de mostrar esos momentos de cuando habla con autoridad, escenas espectaculares. Hay una escena, se les voy a traer aquí, qué pena, le robo un minuto de la clase, una escena cuando, no me acuerdo, había un endemoniado que se acerca al campamento donde estaba uno de sus amigos, de donde estaban los discípulos, y él venía a lo lejos, y cuando él ve que estaba endemoniado desde lejos, le dice que huyera, ¿sí? Y lo hace con autoridad inmediata, así fuera desde lejos, cuando ese demonio escuchó que era el creador, inmediatamente dejó a esa persona. Puede ser que en este momento yo no lo digo con el poder que tiene esa escena, pero hoy uno dice, si esto es una escena de televisión, me imagino cómo fue en la vida real él diciéndole a un ser de estos que eh, le hiciera caso, ¿sí? Que se callara, que dejara ese cuerpo, mejor dicho. Y esto es autoridad, ¿no? Pero los fariseos decían todas estas cosas eh, no estaban de acuerdo. Glorita, ¿quieres decir algo? Quiero preguntar cómo es que se llama la serie. The Chosen. Si quieres, ahorita se las Elegidos. comparto por el grupo. Es una cosa bárbara. Yo sí les digo, les hago una recomendación. No es que sea completa, todo lo que pasa ahí está, mejor dicho, súper pegado a la Biblia. Pero tampoco es que se aparte de ella. No, lo que trata es tomar el contenido bíblico y a través de lo que es la cultura y el estudio pues de su equipo de producción y demás, de lo que es la cultura de Israel y demás, y en ese tiempo tratan em, de alimentar un poco más la ¿qué? Pues estos contenidos, ¿no? Y la verdad es espectacular. De hecho, he aprendido cosas de cultura a través de esa serie. Cosas que yo hoy, y de verdad, ¿por qué la Biblia decía esto? Con relación, mira, algo que yo aprendí ahí, les voy a, qué pena me robo otro minuto, con relación a la túnica de Jesús, porque ella tocó solo el borde de su manto. Hasta que yo no vi la escena, no lo había entendido. Pero de pronto cuando ustedes la vean, lo entiendan y si no, después revisamos. Chéverísimo. Pero bueno, genial. La autoridad del Señor Jesucristo es cuestionada por los fariseos, por los escribas, aunque, como lo dijo María del Pilar, era difícil. Imagínense nosotros en sus zapatos. Tampoco es que eso fuera tan fácil, que nos digan alguien, venga, yo soy el Cristo, inmediatamente se le mueve el piso a uno. Ahí sí me imagino yo procesando en la mente de uno todo lo que sabe las escrituras para contrastar eso que está diciendo ese ser con lo que nosotros sabemos. ¿Sí me hago entender? Pero bueno, ellos cuestionan esta autoridad y no le dan el aval que él merecía, aunque les hablaba con firmeza y completamente pegado a las escrituras, a lo que era el Antiguo Testamento.
En esta sección, en este tercer año, también vemos una discusión sobre la ley y y las tradiciones humanas. Importantísimo que lo tengamos en cuenta. Recordemos que a través del tiempo, el pueblo de Israel, tratando de ser un poco celosa de la ley y también entremos en el contexto de ellos, sufrieron tanto en la historia por no estar atados a la ley, tanto con reyes que se descacharon y que no caminaron conforme al Creador, que apartaron, que insistieron y obligaron a la gente a que no siguieran al Creador. En los montes los lugares de adoración los destruyeron, en fin. Con base en esto, la nación se vuelve muy celosa por la tradición, se vuelve muy celosa por los escritos y ellos empiezan a generar nuevos escritos que de una u otra manera eran como seguridad para que el texto santo de las escrituras no fuera transgredido, no fuera manipulado, ¿sí me hago entender? Y todas estas leyes empezaron a generar unas unos comportamientos y una tradición que realmente no estaba ligada a las escrituras. Y el Señor Jesucristo les dio con toda eso, con todas les dio. Y aunque se basaban mucho en tradiciones que el Señor había pedido, ellos los desenfocaron, ¿sí? Como el Sabbat. Dios lo dio, claro, y había algo importante para aprender detrás de todo eso, pero ellos lo desenfocaron y lo desviaron, ¿listo? Para volverlo solamente tradición y para también presionar a la gente y molestarla, por así decirlo, para que no entendiendo ellos mismos el propósito de la ley, presionarlos para que los otros sí pudieran cumplirlo y demás. Esto no le gustó al Señor Jesús y por supuesto esto también fue el encontronazo y por eso allí hubo oposición, ¿sí? Como lo dijo María del Pilar, había autoridad en él y él les decía, o sea, si en el momento les dio papaya para decírselo, se lo decía y suerte. ¿Listo? Al que le gustó, al que no, no. Y también por eso vemos que lo crucificaron. Em, y obviamente allí empieza todo el tema de como no les gustaba lo que él decía, pues empezaron a hacer la vuelta, por así decirlo, para matarle. ¿Listo? Empezaron a planear cómo lo hacemos caer, porque si lo hacemos decir esto, entonces ya tenemos las excusas para llevarlo al Sanedrín y que en el Sanedrín le digan, mire, el juicio es este, llevémoslo para donde Pilatos o para que fuera correspondiente en ese momento, pero pues sí fue Pilato y allí pues que le den su autorización para darle de baja. Muy bien, tenemos también una revelación más profunda de los discípulos. Entendieron mucho más de lo que se trataba. La situación o el proceso que estaba llevando el Señor Jesucristo en esta etapa de la historia, ¿no? Pues que Él se introdujo aquí en el mundo para darnos salvación. Por lo menos la confesión de Pedro. Esto no es algo natural. Si fuese natural en el hombre, todo Israel hubiese confesado que que Jesús era el Cristo. ¿Listo? Pero eso no fue algo natural, fue algo que le fue dado, una comprensión que le fue dada por la exposición que tenía con el Señor Jesucristo. Y obviamente al estar tan expuesto al Señor Jesucristo y a conocer la Escritura, la conclusión que pudo decir, no, pues definitivamente aquí nada que hacer. He visto todo lo que tú haces y eres el único que puedes hacerlo. Y bueno, pues, ¿quién es el único que puede hacerlo? Pues es Dios. Y Dios dijo que era el único Salvador, el único que podía venir a salvar a su criatura, al ser humano. Vemos la transfiguración de Jesús ante Pedro, Jacobo y Juan, enseñanzas privadas sobre la humanidad, el perdón, el reino futuro. Vemos muchos temas especiales también ahí que ya nos hablan más acerca de el propósito especial de él y que no iba solamente a liberar al pueblo. No, iba a haber una liberación espiritual, pero que esa liberación espiritual iba a traer una carga que la gente no imaginaba, el perdón, ¿sí? Me encanta cuando el Señor Jesucristo es anunciado y dice, cuando Él va a nacer, y nace de hecho, que se le aparece el ángel
a los pastorcitos y le dice, paz a los hombres que, y buena voluntad, ¿no? Me encanta cuál punto, el tema de la paz, lo que significa la paz. La paz es abolir la guerra, quitar esa situación que genera fricción en cualquier área de la vida de las personas. Y Él vino a traer esa paz y Él era la paz para el mundo, ¿sí? Y me encanta porque conceptos como esos de la paz, de restablecer relaciones en toda índole, porque pues somos seres sociales y pues en esa primera mm, fase importante o círculo importante que es nuestra familia, nuestro hogar, que Él pueda generar paz en cosas que naturalmente, pese a la naturaleza pecaminosa, se han roto. Eso es espectacular, el tema del perdón. Mejor dicho, cosas y ya profundidad de conceptos que no se veían o el pueblo no quiso verlos antes porque allí estaban también. ¿Listo? Temas también con relación a los milagros, milagros con un propósito más espiritual. A diferencia, sí, no, pero aquí fue como más fuerte, a diferencia de los años anteriores o el año anterior, en este momento ya sus milagros iban por algo más espiritual. No sé si ustedes miran o lo relacionaron de cómo él decía, levántate y camina, pero también tus pecados te son perdonados. Sí, ya no era solamente para mostrar popularidad y tener el sermón del monte allá donde, mejor dicho, vino gente de todos los lugares de alrededor y ahí sí ese fue su debut, por así decirlo, como lo conocemos hoy día, su presentación grande y fuerte donde de esas personas que vinieron de todo lado a escucharlo, regaron la pelota por todo lado, se hizo popular, ¿no? Pero vemos ya en este último año que esos milagros iban mucho más ligados a mostrar, mira, así como yo tengo el poder para salvar perdón, para sanar un ojo, para restaurar una pierna, para poner una pierna donde no estaba, sí, porque no había pierna, no, que no es que le puso la pierna en la cara, no, no tenía una piernita, le puso la pierna para darle vista, mm, mejor dicho. Todas estas cosas las hizo y él después decía, mira, también tus pecados te son perdonados y en muchos escenarios también los vimos. ¿Listo? Además quiero introducir aquí algo bien importante y es algo que dice Lucas que me encanta. Em, Perdón, que dice Juan que me encanta mucho. Él dice que, eh, y obviamente es el compendio de las escrituras, allí en los evangelios, no se pudo escribir en estos libros la cantidad de milagros que hizo el Señor Jesucristo. Es decir, que hizo tantas cosas que no conocemos. Y me imagino en medio de todas esas cosas, brindándole a la gente también, mira, así como te sané, yo tengo poder para perdonarte y darte salvación, para que tus pecados te sean perdonados. Y ellos sabían de qué les estaba hablando. Para ellos era más claro que para nosotros. Muy bien. Resurrección de Lázaro, confirmando su poder sobre la muerte como Dios. No hay otro ser en este mundo que tenga poder sobre la muerte y eso es algo que ratifica también el poder de Dios. En esa semana final en Jerusalén, en la entrada triunfal, que él ya entra con... La nación demuestra que eres el rey, no a la manera que ellos querían. Recordemos que, ¿qué es lo que quería el pueblo de Israel? A ver, ¿quién me dice qué rey quería el pueblo de Israel? ¿Qué tipo de rey? Como un guerrero así que viniera en un caballo y viniera a luchar por ellos. Sí, a cascarse con todos y, venga, yo voy a salvar a mi Israel. Lo hizo, pero de una manera espiritual. Pero el pueblo de Israel quería era ese similar a David. Que David era un guerrero, a veces no le temblaba las piernas para enfrentarse con el que fuera, sí, el más grande. Y me imagino al pueblo de Israel diciendo, y cuando venga nuestro Cristo que va a ser como nuestro padre David, ¿cómo era David? Se enfrentó ante Goliat, ante lo peor que había en el mundo de los filisteos, ¿no? Como cabeza de los filisteos allí. Y me los imagino pensando, no.
los romanos le van a quedar chiquitico y me imagino a ese nuevo David dando espada y cuchillo y puño y patada para liberar esta nación. Eso es lo que la nación creía, pero este rey no venía a hacer eso. Y pues hubo ciertas figuras allí, como lo dijo muy bien Esperancita, no vino en un caballo, sino vino en un burrito, ¿cierto? Mostrando que ese rey venía en son de ¿qué? ¿Quién lo dice? de paz. Ah, muy bien, de venía en paz. son de paz, muy bien. Los caballos representaban guerra y de hecho por eso el Señor no quería que tuvieran caballos en su nación. Decía, no me reproduzcan caballos porque Él no quería que ellos fueran a la guerra, que ellos descansaran en Dios, pero pues bueno, en fin, se hicieron otras cosas y este rey vino a salvarlos de una manera espiritual, de una manera poderosa, espiritualmente hablando, y sí era el rey, de hecho ya siendo rey, aún va a esa cruz, resucita y se ratifica como rey aún sobre el pecado. ¿Listo? Porque dice que no teman, porque yo he vencido, ¿cierto? Y él venció la muerte, él venció el pecado, mejor dicho. Bendito sea nuestro Creador. Dice que purificación final del templo, última cena, que también la vemos allí, importante también porque vemos que es una transición de estar ejecutando esa práctica ceremonial, perdón, me tapó la nariz, ceremonial de estar sacrificando el cordero, no de la Pascua. Ahí hace la transición. Venga, yo soy el cordero de ustedes, del mundo, el que va a quitar y solucionar esta cosa, pero entonces ya no van a seguir haciéndolo, ¿no? Esa ceremonia, pero síganme recordando, no vayan a dejar esa buena práctica, pero en su lugar, en vez de matar a un corderito, como ya se sacrificó, entonces van a hacer la Santa Cena. Y esto es importante también. Por eso es que como iglesia celebramos la Santa Cena, porque ya el Cristo nuestro fue sacrificado. Y en cierta manera cuando celebramos la Santa Cena es como si estuviéramos haciendo la Pascua, como si estuviéramos sacrificando, por así decirlo, no me vayan a malinterpretar, nuestro cordero, pero nuestra realidad es que estamos ya celebrando nuestro cordero sacrificado perfecto y que realmente sí fue el pago que se necesitaba. Vemos también la oración en el Getsemaní, importantísima verla, y esto para entender la humanidad de Cristo, en que físicamente a él le dolía, y nosotros vemos su cuerpo, dice que sudaba gotas de sangre. Físicamente esto fue terrible. Yo he tenido pues mis ataques de ansiedad por mi infancia y demás, y uno queda con sus cosas, ¿no? Pero esa ansiedad tan fuerte y uno ver eso en Cristo, muy humano, pero que era tan fuerte, no lo podía matar porque pues era perfecto, pero tan fuerte en él. ¿Pero por qué? ¿Porque iba a experimentar la muerte física? No, ustedes saben y ya como hemos entendido realmente lo que es el sacrificio de Cristo, era su separación con el Padre. Ellos que habían sido uno por la eternidad y jamás habían experimentado esto, lo pusieron en la mesa, lo pagaron para que el hombre pudiese ser restablecido otra vez y acercado a él. Es decir, se separaron, algo que jamás había pasado. Y eso nos lo muestra también de cierta manera el Getsemaní, el arresto y juicio y crucifixión, lo vemos allí muy claro, importantísimo, pero que tenía que cumplirse. Esto no fue porque sí, se tenía planeado porque se debía salvar a la humanidad. Y obviamente la perla de, de todo este tesoro o veamos allí como esa cereza del pastel, que no lo olvidemos, que es la resurrección. La resurrección del Señor Jesucristo es lo que ratifica nuestra fe. La Escritura dice que si no se da la resurrección, van a sería que, a ver quién me lo dice, a ver, Nuestra fe. Nuestra fe. nuestra fe. Si Cristo no nos resucita, pues era otro más que había dicho que era el Cristo. Y por lo que dijo, se me fue Gamaliel, creo que fue el que dijo, un fariseo, él dijo, pues ya se han levantado muchos, este Cristo, pues si pasa y muere como los demás, pues va a ser otro mentiroso. Pero si no, tengamos cuidado porque podemos ir en contra del Creador. Bueno, no dijo Creador, pero sí en contra de Dios, ¿no? Y realmente es lo que estaba pasando aquí. Si Él no resucita, es otro Cristo falso, que ya había pasado.
pero Él resucitó y dejó la evidencia y ese es nuestro sello, ¿sí? De estos libros de los evangelios que nos dicen, mire, ese sí era Jesucristo. Ese sí era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y en este contexto, por supuestísimo que esto es una excelente noticia. Yo quiero animarles a ustedes como conclusión de todo esto, a que estemos recordando estas verdades. La escritura dice que nosotros tenemos que cuidar nuestra fe. Y mira que, por lo que entendemos de la escritura, nuestra fe es la historia del cumplimiento de el Cristo dado en sacrificio por la humanidad. Es decir, desde que el hombre cayó, se prometió que se iba a enviar un Salvador y desde allí se está desarrollando la humanidad y desde allí la Biblia se empezó a desarrollar y desde allí se nos empezó a dar la buena noticia de cómo Dios iba a hacer ese proceso para salvarnos. Y ese relato del proceso que sufrió nuestro Señor desde Génesis cuando el hombre cayó, porque no es desde su entrada a este mundo solamente, no, fue desde Génesis que empezó todo eso. Esa es nuestra fe. Esa es la causa de lo que nosotros vemos del propósito de Cristo en medio de las Escrituras. Y cuando la Escritura dice que debemos cuidar nuestra fe, pues la fe no necesita cuidarse de esa manera porque nadie va a cambiar lo que hizo Cristo. ¿Sí me hago entender? Él ya lo hizo, él ya pagó. Tenemos es que como hijos de Él, como receptores de su verdad, tenemos que no permitir que nuestra mente lo olvide. Y mis hermanos, lastimosamente y para temor de nosotros, nuestra mente sí olvida. Nuestra mente olvida. Y no dejemos que olvide estas grandes verdades. Nuestra mente tiene que estar reafirmando estos eventos espectaculares de nuestro Cristo, porque esto es lo que convence nuestra mente de quién es Él. Y nuestra mente, porque Dios la hizo así, es una mente que razona, que piensa, es una mente que saca conclusiones. Y nuestra mente necesita sacarlas. Y para que las sigas sacando bien, tú tienes que seguir dándole y no dejar que estas verdades sean olvidadas por tu mente. ¿Listo? Para que puedas cuidar tu fe en tu mente y por supuesto que eso sea bendición para nosotros en nuestro día a día. ¿Listo? Mis hermanas, hermanos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por también esa disposición que tienen especial para ser parte de este curso. Nosotros con todo el corazón lo hacemos para ustedes como iglesia. Y sigan así, muy animaditos, que la idea es aprender mucho y sacar adelante pues todo esto que tenemos preparado para ustedes. Bueno, les agradezco mucho, un abrazo gigante, que el Señor les bendiga y cualquier cosa nos escriben allí en el WhatsApp. Estaremos compartiéndole también la grabación de esta sesión y también el test. El quiz que les vamos a entregar de esta unidad. ¿Listo? Se les quiere. Un abrazo gigante. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias, Gracias. Ferchito. Chao, que Gracias. estén bien. Que Chao. bendiga, muy amable. Amén. Chao. No, Ferchito, gracias. Vale. Chao. Chao, mi Gloria.